tardes, bienvenidos y bienvenidas todos al segundo encuentro del cursillo Entre tramas, géneros textuales y géneros literarios, ideas para el trabajo interdisciplinario en idioma español y literatura, en tercer año del ciclo básico, a cargo de las docentes Sofía Torres y Dinora López Soler, a quien damos la bienvenida, y organizado, como ya sabemos, por las inspecciones de idioma español de la Dirección General de Educación Secundaria. Le damos la bienvenida a los inspectores Claudia Serminati y Servando Corvo, y la inspección, conjuntamente con la inspección de literatura de la Dirección General de Educación Secundaria, y le damos también la bienvenida a la inspectora profesora María José Larre Borges. Por mi parte, una alegría que estén acá. Estamos, aunque la conexión hoy está complicada, está bueno estar refugiados en medio de la tormenta, y aprovechemos el tiempo para aprender otra vez en este segundo encuentro con Sofía y Dinora. Muy bienvenidos todos y un placer recibirlos, como siempre. Bienvenidos todos, una linda actividad para compartir este anochecer lluvioso. Tal cual. Que nos siga abrazando la palabra, ¿no? En definitiva, totalmente. Siempre. Bueno, Sofía, si te parece, antes o mientras pones la presentación, nosotros estuvimos leyendo con Sofía los comentarios del chat de Zoom, y queríamos destacar, agradecer todos los comentarios, ¿no?, que plantearon en el chat de Zoom, pero también destacar, por ejemplo, lo que señalaba Paula Echevarren acerca de, mientras era el momento en el que estábamos trabajando con Bertolino, ¿no?, y ella señalaba que las propias experiencias de los adolescentes como niños, ¿no?, son bienvenidas para trabajar y abordar en el aula, y que los jóvenes del interior tienen otro conocimiento de la naturaleza, justamente, ¿no? Entonces, cuánto eso está interesante que aparezca, y que pueda ser motivo, en definitiva, de socialización a través de la palabra de esas experiencias. Y también lo que señalaba Analía Charlo, a propósito de, con estas actividades, dar identidad, dar voz, ¿sí?, y empatía, y generar empatía. Y Aide Choca señalaba que en el teatro se realizaban talleres vivenciales de construcción de personajes, y que, por ejemplo, abordaban la Divina Comedia desde los 5 sentidos, ¿no? Entonces, todas esas experiencias que en definitiva está en la misma tesitura de lo que estábamos planteando el encuentro anterior, es decir, en esa horizontalidad. Capaz que hacemos visible por este encuentro otras experiencias, ¿sí?, que se estén llevando adelante en el aula, y que posibiliten mostrar justamente ese trabajo interdisciplinario, ¿no? Y cuánto sirve justamente la palabra, y fundamentalmente los textos literarios, para ese abordaje de los diferentes sentidos en la construcción de las imágenes, ¿no?, y en la construcción de cómo yo me vinculo con mi entorno y conmigo mismo, ¿no? Entonces, queríamos destacar justamente esos comentarios, tomarlos, ¿no? En ellos agradecer todos los comentarios, pero también en forma precisa esos aportes que traían las compañeras, ¿no? Tal cual, agradezco también, como menciona Dinora, y en relación a esto ahora vamos a profundizar un poco en lo que tiene que ver con el trabajo interdisciplinario, pero sobre todo en los tópicos generativos, que hoy, a modo un poco de chiste, decíamos antes con Dinora en la previa, que en algún momento vamos a tener que tomar la lluvia como tópico generativo, porque es bastante recurrente los miércoles. Así que, Dinora, si te parece, ya voy mostrando. Totalmente. Y esa lluvia, ¿qué pasa con nuestros estados anímicos en la lluvia, ¿no?, o con la lluvia, ¿no?, qué propician nosotros, ¿no?, y de ahí cuánto se puede despegar. Digo, a la manera de ejes transversales, ¿no?, es decir, los ejes transversales que están en el programa de cuarto, pero que bien podrían trabajarse, y está abierto a trabajarse también en los diferentes programas, ¿no? Nosotros queríamos seguir profundizando justamente
en algunos de los elementos que habíamos trabajado el encuentro anterior, y lo que traemos son algunas síntesis de un libro que es Enseñanza para la Comprensión, Guía para los Docentes, de Tina Bleite, y que desde ese enfoque, en lugar de ir a los contenidos, ¿sí?, el enfoque de la enseñanza para la comprensión, invierte, ¿no? Es decir, primero, el docente tiene que hacer una lluvia de ideas acerca de qué es lo que pretende que aprendan sus estudiantes, ¿no? A partir de lo que escriba, lo que señale que tiene que aprender los estudiantes, y en unión con colegas, porque la línea de la comprensión siempre se plantea que no sea un trabajo en solitario, sino que sea un trabajo colectivo, o con los docentes de la misma disciplina, o con docentes de diferentes disciplinas justamente. Bueno, a partir de eso que decidan por dónde tiene que ir, a partir de allí yo voy a los contenidos. En nuestro caso, a partir de allí iríamos a la elección de textos y de autores. Y en unión con esos textos y autores, siempre de acuerdo a lo que pretendemos justamente que aprendan, va unido con cómo queremos o cómo pretendemos que sería la mejor demostración de eso que aprenden, y por lo tanto, ya el hecho del armado de las actividades va en forma conjunta. Entonces, en primera instancia, ellos hablan de metas de comprensión abarcadoras, que serían los hilos conductores, ¿no? Y ese comienzo de frase que a partir de los puntos suspensivos cada uno completaría de acuerdo a su concepción de lo que quiere planificar, ¿no? Porque ¿qué pasa? La planificación es pensada y es tomada como un desarrollo de pensamiento, ¿sí? Y es poner ese pensamiento que uno tuvo como docente acerca de en dónde quiere hacer foco, a partir de allí estará construyéndose la planificación, siempre en construcción y siempre puesta bajo la lupa de revisarla. Entonces, las cosas que más quiero que mis estudiantes comprendan al concluir este año, ¿no? Y en este caso, en el trabajo interdisciplinario de tercer año de idioma español y de literatura, lo que veíamos en el primer encuentro, es decir, una asignatura que se despide de la currícula, ¿sí?, como asignatura, y una asignatura que llega a la currícula. Entonces, en esa unión de los objetivos en común, tendrá que tenerse esto presente, ¿sí? Tienen que, aquellos objetivos que tienen que ver con el manejo de la lengua materna en todas sus manifestaciones, ponerse como centro en el sentido de es el cierre de un aprendizaje. Y a su vez, el hecho de empezar a manejar la terminología y el corpus de la literatura. Y en cuanto a metas, esta teoría maneja metas, desempeños, tópicos, y luego van a ser justamente cómo se van a evaluar, cómo se van a ver, cómo se van a construir las evidencias, en definitiva, y en qué evidencias yo voy a poder constatar que se cumplieron las metas, que se pueden observar los desempeños. Esos desempeños, este marco teórico lo que pretende es que desafíen prejuicios, estereotipos y la tendencia a pensar de un modo esquemático. Por eso nosotros en el primer encuentro decíamos justamente aquello de, si bien yo marco y doy una línea acerca de lo conceptual, ¿no?, de algunos aspectos, bueno, también tengo que mostrar textos que sean híbridos, de tal manera que entonces yo doy un conocimiento, pero al mismo tiempo no lo esquematizo, y dejo la idea, es decir, como leitmotiv, como motivo recurrente,
la idea de que la creación literaria va mucho más allá de los marcos teóricos que la analicen, y de los marcos teóricos que la analicen y que la didacticen, ¿no? Y luego, justamente, la idea del tópico generativo, que es central para uno o para más disciplinas, y que en el caso de este trabajo creemos que lo fundamental son ese marco en la teoría de los dos grupos, ¿no? Las dos circunferencias, que cada una sería la representación de lengua materna y de literatura. Bueno, la intersección de esos dos círculos creemos que es por donde tiene que transitar el tópico o los tópicos generativos que se elijan, ¿no? Aquello que sea central y que sea común, y que además en el marco, como recién decía, de la currícula en la que están, y del momento en el que cada uno está en relación con esa formación, ¿no?, del estudiante. Y que a su vez puedan ser interesantes, estimulantes para los dos, porque si hay algo que resulta, varios aspectos resultan positivos de esta teoría, ¿no?, así como de otras, ¿no? Y lo mejor, la postura es la ecléctica, ¿no? Es decir, el tomar de cada marco lo que mejor represente para el trabajo docente. Pero justamente acá se plantea que tiene que ser interesante y estimulante para estudiantes y docentes, ¿no? Y me parece que ahí es un elemento clave, porque tenemos que estar cómodos trabajando con, y ellos estar cómodos trabajando con, ¿no? Creo que ayuda a que no se instalen, ¿no?, rutinas que lleven a perderle el interés, en definitiva, a al propio arte, ¿no? Y que además proporciona a los estudiantes oportunidades para establecer conexiones con otras clases y con la vida misma. Y eso es fundamental, ¿no? Porque en el sentido de que sea para la vida misma. Acá recién estaban preguntando en el chat quién era la autora, es Tina Bleite, no sé si lo pronuncié bien el apellido, Enseñanza para la comprensión, guía para los docentes, ¿sí? Esta es una de las teóricas de esto de la enseñanza para la comprensión, ¿no? Dinora, quería agregar acá que al final está la bibliografía, que ustedes van a tener, o ya tienen la presentación, y ahí está todo detallado. Pero que sí, en algunas diapositivas también tienen la información, pero al final van a encontrarla. Exacto. Y bueno, y justamente, ¿no?, esto de hacer conexiones con otras disciplinas y fuera del centro educativo. Por eso la búsqueda de los textos lo hicimos en relación con darle sentido o ayudar, ¿no?, a mirar las actividades en la vida, las situaciones de vida en las que nos enfrentamos a diario, ¿no?, y que eso forme parte de también esos ejes, ¿no?, transversales. En el sentido de que a veces no es necesario que se creen textos con el objetivo de trabajar determinados temas, ¿no?, sino que si vamos a la literatura universal, y si vamos a la literatura nacional, clásica, nuestra, y moderna y contemporánea, los temas están, ¿no? No es necesario crear un texto específicamente para, ¿no?, abordar determinados aspectos de la convivencia humana, ¿no? Por eso traemos Hombre Flauta de Julio da Rosa, que aborda el tema de la discriminación y de la discapacidad. Y eso no fue creado expresamente para, ¿no? Entonces, eso como un ejemplo, y en definitiva también como una postura, ¿no? Así que bueno, eso. Me gustaría agregar en esta parte también de introducción, que este proyecto que nosotros traemos, estas propuestas, se podrían ver como eso, como un gran proyecto, pero que a la vez, y tienen este tópico generativo, ¿no?, una temática recurrente, pero que a la vez vamos a ir viendo que podríamos separar como en distintas secuencias, y esa combinatoria y flexibilidad que permite a la hora de un docente seleccionar
unidades más pequeñas de trabajo. Por ejemplo, en el encuentro pasado estuvimos trabajando con propuestas que iban más hacia lo híbrido, como señalaba Dinora, que hoy de alguna forma vamos a continuar por ahí y se podría ver como un cierre o no, porque puede haber cierta continuidad o que uno se tome ese principio de actividades como una secuencia de trabajo, o que a la vez tome todo el proyecto pero cambia el orden, porque si bien trabajamos esa secuencia que es un tanto híbrida, después va a haber algunas que son más desde el género narrativo y enfocadas en el género textual cuento. Se podría trabajar entonces una secuencia híbrida al comienzo, o al revés, para luego trabajar una secuencia sobre el cuento y una sobre el poema, terminar con otra que haga sus cruces. Bueno, entonces en realidad mostrar un poco que tratamos de mostrar esa flexibilidad en cuanto a lo que proponemos, y que el docente pueda hacer uso de lo que crea conveniente. Y repito algo que ya dije en el primer encuentro, que esta herramienta, donde estamos presentando, que es Genially, da la posibilidad de reutilizar la presentación, por ejemplo, entonces se podría tomar de allí lo que uno considere interesante, oportuno y demás. Y siguiendo con lo que decía Sofía, justamente este marco teórico plantea que vas a tener las metas más abarcadoras y después vas a tener las metas de comprensión en cada unidad. Y evidentemente, entre cada una de las metas de comprensión de cada unidad tienen que estar en diálogo permanente con esas metas abarcadoras, ¿no? Entonces, esas metas de comprensión abarcadoras a nosotros nos interesaron porque en definitiva estas tres preguntas que están acá planteadas estarían en el sustento, ¿sí?, de aquello que en el primer encuentro señalábamos, tomando fragmentos de los dos programas de literatura y de idioma español, acerca de la selección de textos, acerca de que hubiera un trabajo ético y estético en esos textos, esos valores, ¿no? Y entonces, ¿de qué manera la literatura me ayuda a comprender mi mundo? ¿De qué manera la literatura me ayuda a comprender a los otros? Y cómo puedo comunicarme de un modo eficaz a nivel oral y escrito. Y acá en la tercera está subyacente, en definitiva, la vinculación con las dos preguntas primeras. Es decir, si nosotros nos ponemos a pensar en lo pragmático en un centro educativo, ¿no? Desde fuera del aula y desde dentro del aula, la convivencia y los problemas de convivencia necesitan de ponerle palabras a los conflictos. Cuando se generan conflictos entre estudiantes, ¿no?, muchas veces son o por malos entendidos, o por palabras inapropiadas, o porque no pudieron verbalizar y se fueron a otras circunstancias para solucionar conflictos. Entonces, cómo yo comprendo mi mundo y cómo yo comprendo a los otros, transversalmente, manejado a través justamente de ese manejo del lenguaje que nos haga eficientes y eficaces, pero que también nos lleve a darle ese vuelo que le da el arte y que le da la literatura, que es mirar más allá de lo meramente referencial y aparente que yo estoy en vínculo con el otro, ¿no? Es decir, la literatura y estos textos puestos en circunstancia de que el otro con el que convivo y yo para el otro soy un texto en sí mismo, ¿sí? Y por lo tanto va a haber indicios y va a haber signos que yo tengo que observar para tener en cuenta más allá de lo meramente referencial. Entonces, en esa concepción global, ¿no?, estas tres metas de comprensión abarcadoras, ¿no? Bien. Y en el encuentro pasado habíamos quedado en este aviso, continuar en esta primera secuencia más bien híbrida que mencionaba hace un rato, ¿sí? Vamos a trabajar también con otro aviso, algunos aspectos que son similares y otros que son singulares
de cada uno, y traemos algunas propuestas de escritura que también tienen cierta flexibilidad en el orden, porque en el encuentro pasado ya hablaba de esas actividades de escritura inicial, que son significativas por el hecho de ver, bueno, qué propone el estudiante sin a veces profundizar en estructuras y demás, y que luego se pueden retomar para enriquecer con lo que uno va observando, con lo que vamos observando, ¿no?, en conjunto con ellos, en los textos seleccionados. Entonces, trajimos otro aviso, otro texto también para trabajar, y luego vamos a presentar esas actividades de escritura, que hay varias propuestas, y en eso también se podría seleccionar, recordando también que nunca es lo mejor, por así decirlo, agotar los textos, pero como este es un encuentro de ideas, bueno, nosotros tratamos de traer cantidad, por así decirlo, y esperemos que calidad. Y partimos de la base de que cada uno de los participantes en estos encuentros tienen mejores, iguales quizás, y más ideas que las que estamos presentando. ¿Me explico? Hoy decíamos, justamente cuando estábamos antes de que entraran todos, todo lo que nos falta por aprender, ¿no? Y todas coincidíamos, decíamos, lo bueno es que nos falte por aprender, y lo bueno es que seamos conscientes de eso y que queramos seguir aprendiendo, ¿no? Entonces partimos de la base de que quizás, porque también en la profesión docente, y eso lo han manifestado ambas inspecciones en diferentes cursos, la formación docente y la docencia en ejercicio a veces no va acompañada de hacer visible lo que se hace, ¿no? Y a veces queda en archivos de computadora, planificaciones, actividades, innovaciones, ¿no? Entonces, por eso partimos de la base de que quizás dentro de todos los que están presentes aquí, y quizás retirando el quizás, hay mejores, hay más ideas que las que nosotros estamos compartiendo, ¿tá? En relación, ¿por qué volvimos con aviso 3 del primer encuentro? Primero porque nos encanta ir tejiendo de un encuentro a otro, ¿no? Nos encanta esto de ir como hilvanando, ¿no? Y esa es la idea. Y además porque queríamos unir un eje transversal que tiene que ver acerca de cómo yo construyo mi mundo y cómo yo comprendo el mundo y comprendo a los otros, que tiene que ver con la instancia de qué pasa con las experiencias dolorosas, qué pasa con el dolor, qué pasa con los fracasos, ¿no? ¿Qué pasa con las relaciones que finalizan? ¿Qué pasa con los dolores que son dolores de alma, de corazón, ¿no?, en cuanto a el vínculo con los otros? ¿Por qué lo traemos además? Porque pareciera que ahora lo más rápido es acallar los dolores, ¿no? Es decir, la capacidad de sostener una frustración, ¿no?, aprender está como desvalorizada en el mercado de las relaciones, ¿sí? Entonces, pero resulta que si nosotros, si en el ámbito educativo no somos contraculturales en relación a los otros ámbitos que también construyen identidad, personalidad y marcas conductas a los adolescentes, bueno, resulta que no van a poder tener otros espacios para mirar el dolor, la ruptura de relaciones desde otro lugar, ¿no? Desde un lugar en donde se le ponga más pienso, en el que se le ponga corazón, pero que además se le ponga la asunción de lo que es la existencia misma, ¿no? Entonces, aviso 3, que además centrarnos desde el punto de vista literario, en lo que podría ser usado como, ¿no? Alfiletero, ejemplo de tristeza, cenicero, pisapapeles, sello para lacre, ¿no? En cada uno, ¿no?, de esas propuestas, pero también, y fundamentalmente, al mismo tiempo, el centrarnos en que los verbos están en presente, ¿no? Es decir,
funciona, se apaga, piensa, llora, sangra o espera, ¿no? Entonces, ver esas propuestas, pero también por qué esa persistencia del el tiempo en presente, ¿no? Es decir, ¿qué implica en relación con las preguntas que veíamos antes, ¿no? ¿Qué implica con las dos primeras preguntas, por ejemplo, ¿no? Cómo yo construyo mi mundo y cómo yo me vinculo con los otros, ¿no? Y unido justamente a lo que es el cierre de invitación, ¿no? Es decir, en una plaza al atardecer, camisa a lágrimas, una media sonrisa sostenida a pulso tira monedas en la fuente, ¿no? Y todo lo simbólico que está presente, ¿no? En una plaza al atardecer, camisa a lágrimas, ¿no? Esa expresión, esa figura literaria, esa conjunción de media sonrisa y escrita ex profeso, ¿no? Y a su vez el tirar monedas en la fuente, ¿no? Es decir, qué implica y qué intertextualidad hay planteada allí, ¿no? En relación con monedas y fuente, ¿no? Entonces, y que a su vez sigue sosteniéndose el verbo en presente, ¿no? Entonces, más allá de que, en definitiva, si tomamos cada uno de estos verbos vinculados con el corazón, ¿no? También la figura literaria construida, ¿no? Entonces, el asumir las experiencias dolorosas, el asumir los momentos de ruptura o de finalización, pero esa apuesta a seguir construyendo, ¿no? Entonces, que me parece que también es en esto de los valores, ¿no? Que presentan los textos, y en esto de la conjunción de una estética con una ética, ¿no? Que no pueden estar desconectadas. O que lo otro, ¿no? No podemos dejarla en el currículum oculto, ¿no? Porque a veces planificamos lo que tiene que ver con lo estético o lo conceptual. ¿Y qué pasa con la planificación de lo que está en el currículum oculto? Si no lo planificamos, va a tener menos efecto, y al tener menos efecto no va a ser contracultural en relación con otros, entre comillas y metafóricamente, currículums que hay en otros espacios de construcción simbólica que tienen el efecto contrario, ¿no? Y ese efecto contrario quizás tiene mayor incidencia en conductas y en actitudes, ¿no? Eso. Entonces, en unión con el texto de Marta de Arévalo, traemos un texto de Jorge Arbeleche, ¿sí? Jorge Arbeleche, que es profesor de literatura, que fue inspector de la asignatura, que es escritor, que es académico de la Academia Nacional de Letras, y que el poema que traemos es un poema que se titula Despedida, que está en La Casa de la Piedra Negra, en el libro La Casa de la Piedra Negra, ¿sí? Y acá este texto nos da para poner en juego varios niveles de análisis, ¿no? Dice, el aire se quebró por dos mitades, alguien le dijo adiós a otro para no volver a decirle hasta mañana, y en el pozo cayeron, el canto, el agua, la penumbra, el vuelo. Toma forma de nuevo la tristeza, se la huele, nos toca, nos asiste, y vamos a lo oscuro sin consuelo. Este texto que ya de por sí, ¿no? La distribución de los versos sobre la hoja me está contribuyendo a un sentido. Contribuye desde el título, contribuye
la distribución de los versos en la página, y a su vez luego contribuye también el nivel morfológico, sintáctico, el nivel fonológico y el nivel de las figuras literarias que están construidas, en definitiva, en este entramado de texto. Si nosotros, como decía Sofía, ¿no? Es decir, podemos dar una visión general de toda esta planificación de los 4 encuentros, o podemos tomar dentro de cada uno algunas secuencias, ¿sí? Y vincular algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo acá, ¿no? Vincularlo con el aviso anterior. Y lo vamos a vincular luego con el que sigue. Pero acá además el hecho de observar estos, por lo menos estos elementos, ¿no? Es decir, el aire se quebró por 2 mitades y me lo visualiza en el quiebre del verso, ¿sí? Ese quiebre y el aire se quebró por 2 mitades, esa metáfora del aire que se quiebra, me está dando cuenta de una idea de 2, me está dando cuenta de una idea de pareja, pero más que pareja, me está dando cuenta de una idea de relación, ¿sí? Porque lo interesante del texto de Arbeleche es que no señala, es decir, no hay un volcar hacia un tipo de vínculo en especial. Por eso además traerlo con el aviso anterior, porque puede ser una base de ruptura amorosa de pareja o no, puede ser una relación de amistad, ¿sí? Y justamente por eso lo ponemos en este sentido de cómo yo me instalo en relación con los otros, ¿no? Es decir, cómo yo construyo esa comprensión de mí y comprensión con el otro. La metáfora, ese aire, ese se quebró, ese mostrar en los 2 niveles de los versos, el quiebre mismo a través de la distribución de los versos en la página, esa búsqueda de, además, esa redundancia que tiene un sentido poético, ¿no? Por 2 mitades. Redunda, pero si redunda es por algo, ¿no? Es decir, la redundancia que siempre le señalamos a los estudiantes en un marco de un escrito, un trabajo académico, no es, ¿no?, el mismo concepto que la redundancia en el texto artístico, ¿no? En el texto artístico la redundancia tiene un significado por sí mismo y hay que poner el ojo y hay que centrarse, ¿no? Y además el uso de los paréntesis acá, ¿no? Es decir, esa acotación y esa hibridez de ir nuevamente a instancias de comunicación que están por fuera del texto, ¿no? Alguien le dijo adiós a otro para no volver a decirle hasta mañana. Y ese entrecomillado del hasta mañana, además, ¿no? Que me remite a una situación comunicativa. Entonces, ¿cuánto hay para observar allí? El tema de alguien, decime Sofía si querés, alguien y otro, ¿no? Es decir, que también le da esa universalidad y esa validez amplia. Sí, cuando hablabas del tema de los paréntesis, que también puede estar en relación con el uso de los incisos y las rayas en el aviso, ¿no? Como distintas formas de separar más o menos, pero que también está bueno con los estudiantes observar esas cuestiones y después todo esto que estamos viendo, que llega un poquito más adelante, tenerlo en cuenta a la hora de ellos producir sus textos, crear sus textos, ¿sí? Que si bien la consigna no puede abarcarlo todo, dar estas herramientas, estas posibilidades, ¿no?, de reflexión sobre el uso de los paréntesis, de las rayas, de la persona gramatical, de todo esto que venía señalando Dinora, ¿para qué? ¿Con qué intención lo utilizamos? ¿Qué efecto podemos generar? Entonces, a la hora de escribir, de realizar esas propuestas de escritura, tomar decisiones, ¿sí? Y no porque la profesora me pide que yo utilice todo esto, sino, bueno, ¿qué es lo que yo quiero transmitir? ¿Sí? ¿De qué forma me quiero expresar? Y bueno, voy a poder elegir de esas estructuras, ¿no? Y también
a veces destacar que ellos de forma espontánea y de forma inicial ya hacen uso de algunos de estos recursos, pero de forma más inconsciente. Entonces, bueno, llevarlo al grado de la conciencia y de la reflexión, y de experimentar y de comparar y de compartir lo que escriben, que a veces eso es un poco trabajoso por el hecho de que, bueno, hay que crear un clima de confianza y demás, pero muchas veces es posible, se da y es sumamente rico e interesante, ¿no? Bueno, ¿cómo lograste esto y por qué tal vez en este texto no está tan logrado o se logró otra cosa? ¿Sí? Entonces, bueno, jugar un poco también con eso, de las escrituras iniciales, de las intervenciones que hacemos nosotros con las reflexiones de los textos, y otras escrituras intermedias, hasta escrituras finales, que pueden derivar incluso en textos diferentes, ¿sí? Me parece como bien importante señalar eso. Y, y en este caso, además, en despedida, ¿no? Observar también cómo es el juego, cómo es el juego de la puntuación, ¿no? Porque desde el aire hasta vuelo, ¿sí? Recién en vuelo va a aparecer un primer punto, ¿no? Entonces, todo ese primer tramo, ¿sí? Que está muy vinculado además y muy unificado con los tiempos verbales, ¿no? Es decir, ese pretérito perfecto, ¿no? Y que está muy vinculado también con esas dos metáforas, ¿no? El aire y en el pozo cayeron, ¿no? Y ese pozo, metafóricamente, jugar acerca de a qué corresponde, ¿no? ¿Cuál sería la correspondencia, ¿no? ¿Y por qué cae en el canto, el agua, la penumbra, el vuelo? ¿No? Que seguimos además en esa escalera, dando cuenta además en la distribución de justamente la caída, ¿sí? Con lo cual el poner punto allí, que es significativo que justo lo último que cae es el vuelo, ¿sí? Cualquiera de esas cuatro, el canto, el agua, la penumbra, el vuelo, metafóricamente, ¿no? ¿Cuánto están diciendo acerca de la relación? Es decir, cuánto están, a veces yo este texto lo trabajaba cuando tenía grupos de tercero, y hacíamos tarjetas con canto, agua, penumbra, vuelo, y tenían que ir pasando esas tarjetas y cada uno señalar qué sería para ellos o para él canto, agua, penumbra y vuelo en una relación, ¿no? Cuando una relación, ¿no? Una amistad, un vínculo, te posibilita, ¿no? Sentir que cualquiera de esas cuatro, o cada una de esas cuatro, están contempladas en ese vínculo, ¿no? Y además, el hecho de que esté la penumbra, ¿no? Centrarnos en por qué la penumbra forma parte de una relación, ¿sí? Y por qué cuando se quiebra esa relación, la penumbra es uno de los elementos que la conformaba y cae, ¿no? Bueno, justamente, ¿no? Es decir, volvemos a la idea de la existencia humana no es sencilla, ¿no? Es decir, los vínculos con los otros y los vínculos con uno mismo no son sencillos, ¿no? No es el mundo de Frutillita, ni es el mundo de Peter Pan, ¿no? Es decir, es momentáneo, ¿no? Sí, Lo del mundo está de Peter bueno Pan. también el hecho de ver lo que puede generar la lectura de este poema Despedida y en relación a los avisos, que tienen un tono bastante diferente, más allá de que la temática y el tópico generativo está, pero que se pueden encarar ciertas emociones o ciertas realidades de formas distintas, y eso va a depender de cómo uno es y de lo que uno quiere transmitir, ¿no? Porque en los avisos hay cierta ironía y hay ese juego, ¿no? Con el aviso clasificado, que no lo vemos presente acá. No. Entonces me parece que también la variedad es interesante, porque a muchos el tema de lo irónico o hasta de lo humorístico les sirve como para expresar determinadas cosas que de otra manera no podrían hacerlo, o tal vez sí, pero que se sienten más cómodos por ahí con ese lugar. Claro, porque justamente como dice Sofía, ¿no? Es decir,
tratar de poner diferentes textos con una temática en común, porque puede ser, es demasiado contemplativo y descriptivo en cuanto a ese mismo dolor, ¿no? Entonces puede generar un ruido, ¿no?, con los mundos que hay internos en cada uno de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces el matizar y el equilibrar con distintos textos donde el tema del dolor, de las rupturas de relaciones esté presente, pero en el abordaje diferente vamos a estar dando cuenta también de que cada uno se pueda sentir partícipe, ¿no? Pueda sentir que su voz con respecto a lo planteado puede ser escuchada y la quiera emitir, ¿no? Y otro elemento acá también para destacar en relación con los signos de puntuación y cómo los signos de puntuación significan en definitiva, cuando dice toma forma de nuevo la tristeza, se la huele, nos toca, nos asiste, y vamos a lo oscuro sin consuelo, no es menor que después de presentar a la tristeza aparezcan 3 enunciados, 3 puntos. Es decir, la idea de 2 que estuvo en el comienzo, esa idea de 2 que se quiebra y que cada uno pasa a su individualidad, y este tercero que pasa a ser justamente la tristeza, ¿sí? Y también centrarnos en la expresión de nuevo, porque ese de nuevo, ¿sí?, desde el punto de vista gramatical además, la función que cumple, porque entonces resulta que no es la primera vez. Entonces, volvemos a las construcciones de los vínculos con los otros, ¿no? Es decir, la tristeza forma parte de... ¿Por qué lo traigo? Porque pareciera que estar triste está mal actualmente, ¿no? Entonces todos tenemos que estar pum para arriba, todos tenemos que estar alegres, ¿no? Y resulta que en la tristeza, en la alegría y en otros aspectos es cuando podemos conocernos, ¿no? Entonces también centrarnos en se la huele, nos toca, nos asiste, ¿no? Todo lo que, cómo es presentada a nivel de figura literaria la tristeza, para que aparezca ese número 3, que no aparece como número, sino que aparece en esta forma sintáctica, en un mismo verso, la idea de 3, porque cada uno de lo que era un dúo pasaron a las individualidades, y la tristeza tomó nuevamente su lugar. Claro, ¿no? Y acá, por ejemplo, se podría transformar, porque evidentemente se puede expresar de otra forma, pero se elige hacerlo así como señala Dinora, ¿no? Ese número 3. Bueno, ¿de qué otra forma podría haberse presentado esto? Y que lo escriban, lo transformen, y bueno, comparar y ver por qué se elige esto, de utilizar esos puntos, y de eso que se quiebra, y que en algún punto el punto también es un quiebre, ¿no? Entonces Exacto. toda esa relación, pero que es interesante tratar de no adelantarlo, o sí, eso va a depender del estilo de cada uno, pero de esa experimentación posible desde la pregunta, ¿no? ¿De qué otra forma se puede escribir esto y por qué se elige esta puntuación y no otra? ¿No? Porque también se pueden utilizar conectores y demás. Puede haber más de una respuesta, evidentemente, entonces recogerlas y comparar con el original, que acá hay algo que se quiere provocar, hay un efecto que se quiere generar, y que algunas veces muchos estudiantes lo toman en cuenta o ya lo perciben, y otros no relacionan estas estructuras o esta forma de escribir con lo semántico, cuando en realidad están íntimamente relacionadas, y más en escritores como los que estamos trabajando. Claro, tal cual. Y además, también cómo cambia el ir siguiendo la persona gramatical, ¿no? Porque al final vamos al oscuro sin consuelo, ¿no? Entonces ese vamos resulta que me interpela como lector, ¿no? Y a lo oscuro, nuevamente, seguimos con las figuras literarias a destacar, y el observar cómo consuelo, ¿no?, que incluye suelo,
¿sí? Si jugamos con qué palabra está dentro de, y que se une con vuelo, ¿no? Y si yo, desde el punto de vista de lo fonológico, vuelo y consuelo lo comparo, resulta que ese punto final es también el cierre del texto, es en el momento en el que ya no se pudo despegar de la realidad, ¿no? Es decir, ahora es ellos mismos con lo más referencial o lo más prosaico o lo más cotidiano, ¿no? Y no está el vínculo que era lo que permitía que el ser humano pudiera sentir que trasciende la existencia empírica, ¿no? Es decir, digo para el juego de vuelo y consuelo, ¿no? Que además, la otra vinculación con sin consuelo, ¿no? Entonces, y además, si hasta hay combinación de verso libre, pero hay también en los últimos 3 versos, aquello de el verso libre se acompasa a ciertas medidas de verso, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se vuelve a cierta estructura desde el punto de vista de la construcción, ¿no? Morfológico, justo cuando se pierde, ¿no? El vínculo emocional que me permitía despegarme de las estructuras, ¿no? Es decir, cómo también están planteados así, ese juego, ¿no? Bien, y después volvemos con los avisos. Ahí está. También de Marta de Arévalo. Porque vuelve al tema de los vínculos, pero es mucho más amplio, ¿sí? Se busca árbol sin serpiente para convivencia pacífica, con buena sombra, sin ángel vengador, y con manzanas recomendables para dieta de 2. Se lo prefiere en parque gramillado, lejos del ruido y la nafta, con arroyo cercano y nido de jilgueros en rama romántica. No se discute precio. Volvimos a el humor, la ironía, ¿no? También al tema de la intertextualidad implícita acá, ¿no? Es decir, ¿por qué sin serpiente y por qué sin ángel vengador? ¿No? Que eso también es interesante, ¿no? Además, el hecho de se busca, se lo prefiere, no se discute, ¿no? ¿Por qué ese tipo de expresiones puestas en juego, ¿no? Que son la tónica de ese distanciarse también, ¿no? Desde el punto de vista de la enunciación. Que en el aviso 3 ya no era se busca, sino se vende, ¿no? Exacto. Entonces, acá como el tema de, en realidad en este caso son oraciones pasivas, reflejas, ¿no? Que es bien relacionadas con las impersonales, por esta cuestión de no decir quién realiza la acción, de ocultar el agente, y acá también, bueno, se podría hacer un paréntesis gramatical, ¿sí? De trabajar con estas construcciones, no sé si comparar las pasivas reflejas con las impersonales, bueno, eso se verá el grupo, la necesidad y demás, pero es bien interesante por qué se utilizan acá y cómo se toman en realidad de un ámbito al que, con el que no estamos trabajando de lleno, que es la poesía, ¿no? Porque en realidad el fin último acá no es vender ni buscar ni como un aviso clasificado, pero se toman de ese género textual que tiene otro propósito diferente, ¿sí? Que acá obviamente que la función poética está súper presente, y en el aviso clasificado no, ¿sí? Pero se toman estructuras de él para generar ese juego. Entonces, ver estas estructuras impersonales, o en realidad pasivas, que también se relacionan con las impersonales por el hecho de ocultar el agente, que luego ellos también deberían construir en alguna propuesta de escritura, o por lo menos tomarlas como referencia entre otros recursos que se van a poder seleccionar. Y además también observar de qué se quiere alejar, ¿no? Es decir, ¿por qué se prefiere un parque gramillado
y lejos del ruido y la nafta, ¿no? Es decir, metonímicamente que están representando ruido y nafta, ¿no? ¿Por qué nido de jilgueros? Quizás ir justamente como decíamos con Bartolino, ¿no? Bueno, ir al pájaro, ¿no? ¿Por qué el jilguero? ¿No? Les sirvió desde el punto de vista del armado de los versos, de las medidas, les sirvió por el tipo de ave que tiene, ¿por qué nido de jilgueros? ¿No? Y ahí, si hubiéramos trabajado con los mismos grupos el texto de Bartolino con Aviso 20, ¿no? También esas vinculaciones en cuanto a los espacios y en cuanto a las aves, poder hacerlas, ¿no? El hecho de rama romántica, ¿qué pasa con el sustantivo y el adjetivo que se le pone en rama romántica? ¿No? Porque ahí se me construye un recurso literario, ¿sí? Entonces, ¿por qué elijo rama romántica para construir esta imagen a la que quiero llegar, buscando justamente un árbol sin serpiente, ¿no? ¿Por qué en ese árbol sin serpiente yo con una rama romántica construiría una convivencia pacífica? ¿No? Porque entonces rama romántica como expresión, si el todo es convivencia pacífica, trasciende el vínculo de pareja. Por eso decíamos que cerraríamos la convivencia más global, ¿sí? Y bueno, y si ahí pensándolo para el programa de literatura, ¿no? Si nosotros vimos justamente el romanticismo con el autor que hayamos representado, ese movimiento a través de sus textos, entonces acá este adjetivo, en esa construcción de la imagen rama romántica, resulta que yo puedo volver a lo que vimos de romanticismo, ¿no? Y ponerlo en juego acá, pero ya por fuera del propio movimiento romántico, sino trascendiendo a lo que pasa a conceptualizarse con esa palabra en el uso cotidiano, en definitiva, ¿no? Bien. Y también, ¿qué del uso cotidiano que se habla de asociado con romántico, romántica, es, si se quiere, más asociado con lo sensiblero que con lo verdaderamente conceptual de esa palabra, ¿no? Y hace más el verso aislado del final, ¿no? Ese no se discute precio, ¿no? Es decir, la actitud, el que enuncia, ¿no? El enunciado acá está poniendo también una postura, ¿no? Al decir no se discute precio, ¿no? Al cerrar de esa manera, que tiene que ver con un enfoque hacia lo filosófico de las relaciones, ¿no? ¿Qué es lo que yo estoy dispuesto a dar y por qué lo valoro tanto que no voy a regatear? Porque en el afuera de esa expresión no se discute precio, está el verbo regatear, ¿no? Que lo podemos traer para la reflexión lingüística, ¿no? Y que tiene que ver con actitud. Es decir, ¿por qué en los aspectos de relaciones humanas no es posible el regateo? ¿No? En ese nivel, ¿no? Me fui. Ahora iba con algunas propuestas que se nos ocurrieron en base a esta primera, que le podríamos llamar hasta acá, primera secuencia, pero como dije, se puede ver como un proyecto bien amplio. Algunas propuestas de escritura, como, bueno, dar respuesta a alguno de los avisos, como algo más espontáneo, más libre. Y después, a modo más de proyecto, se podría ver algún tipo de intervención en los liceos, ¿no? O en redes sociales, sí, redes sociales puede ser, pero también blogs o cuestiones, páginas que tengan los liceos, o en redes por la creación mismo de un grupo, ¿no? Y esto de hacer una intervención que capaz que no se sepa, jugar un poco con eso del misterio, ¿no? La creación de poemas, de este tipo de avisos, que, bueno, un poco tenga que ver con todo lo que se fue reflexionando al respecto,
¿sí? En estas creaciones van a utilizar oraciones pasivas o podrían ser impersonales, depende de cómo se construyan, ¿no? Con la intención esa de ocultar el agente, no decir quién realiza la acción verbal, ¿tá? Acá, otra cosa que tiene interesante esta herramienta es que se pueden poner elementos interactivos y, bueno, nada, un poco la distinción entre las pasivas y las impersonales, porque esto mismo puede servir para trabajar con los estudiantes, ¿no? Y se hace la aclaración de por qué es pasiva y de por qué no es impersonal, pero que las dos, en este caso, comparten lo que yo ya dije, ¿sí? De no expresar quién realiza la acción, ¿sí? Y luego, como no, por ejemplo, si se cree, bueno, ¿cómo se llamaría la atención desde la escritura y desde lo visual? Y acá podría entrar el trabajo con otros colegas también, ¿no? Con otros docentes, ¿sí? Pero ver todo lo que se estuvo trabajando, por ejemplo, algo que no mencionamos, pero que también es interesante de los avisos, es el uso de la mayúscula, ¿sí? Les traigo otra ventana, ¿sí? Y seleccioné acá del array, bueno, se utiliza la escritura en mayúsculas con el fin de destacar determinadas frases o palabras dentro de un escrito. Y después se dan todas las opciones. Y acá se podría también crear, por ejemplo, bueno, que el alumno tenga que seleccionar la opción que corresponda al texto a los textos que estamos trabajando, porque en los dos avisos pasa lo mismo. Bueno, con qué letra de estas corresponde, ¿no? Que lo tendríamos en realidad en la última parte, la F, que dice los textos de los carteles de aviso, que en este caso no serían carteles de aviso, pero sí avisos clasificados, ¿no? Para asegurar su visibilidad y para también destacarlo, obviamente, ¿no? Entonces, ver este uso de la mayúscula, que también se recomienda que no se abuse de este uso y no abuso, pero bueno, que ellos sepan que para llamar esa atención, por ejemplo, se me ocurre, no sé, crear una cuenta de Instagram para el proyecto y que en historias utilicen esa mayúscula con este uso, ¿no? Se busca, se vende, ¿sí? Seguir, bueno, a gente del liceo, o también podría ser intervenciones, ¿no? De ir, pegar en la institución, eso, bueno, cada uno verá lo que sea mejor para el contexto. Y también traer lo que se veía en despedida de la distribución de las palabras, ¿no? Porque este juego depende de lo que se esté diciendo, si se cae, si se deja un espacio en blanco, si se forma una escalera, como comentaba Dinora. Bueno, eso va a depender de lo que ellos construyan y de lo que estén diciendo, cómo se puede jugar con esa distribución para decir además con la estructura de los versos, ¿sí? Y bueno, después también que tuvieran que construir metáforas, entonces un poco ir guiando esta escritura, este pequeño proyecto de escritura, y que se pueda elegir, porque tal vez también se puede trabajar desde lo visual, ¿no? El color y demás, la mayúscula, pero capaz que todo es mucho, entonces seleccionan y van probando en sus poemas, en sus avisos, este tipo de aspectos. Y por ejemplo, ¿no? El juego de las descripciones y de las metáforas, si vinculamos el texto de Bertolino, Los nidos, con el texto de Aviso 20, ¿no? Y tomamos la imagen rama romántica, ¿no? Y tomamos aquella descripción que se hacía de cuando habían arrancado los nidos, y les dejaban el gajo estribadero, ¿no? Quiere decir que quedaba la huella de que allí había habido nido. Entonces tomamos esas dos expresiones y las juntamos, ¿sí? Para propiciar la reflexión acerca de cómo fue el vínculo con los otros seres vivos, ¿no? O a partir de esas dos imágenes, ¿qué otro texto en el que cobren sentido cualquiera de las dos, ¿sí? Se podría generar, ¿no? Digo, para también poner en diálogo los textos, pero también lo macro, pero también lo micro de los textos, ¿no? Lo micro en el sentido de versos o fragmentos,
o grupos sintácticos nominales, o frases, ¿no? Que estén vinculados en lo profundo, desde el punto de vista del sentido, pero que a la vez me desacomoden como lector para la construcción de un nuevo concepto, ¿no? Bien. Bueno, en realidad esto, como yo ya dije, se podría ver como el cierre de una secuencia inicial o en realidad, bueno, como parte de este gran proyecto de trabajo interdisciplinario, ¿no? No sé si antes de pasar a Enrique Amorim, capaz que alguien quería consultar algo, hacer algún comentario, podríamos como hacer un espacio para alguna intervención, y si no, seguimos con Enrique Amorim. Estoy viendo el chat. No sé si ahora me ven y me escuchan. Sí. Te vemos y te escuchamos. Bueno, qué suerte. Sobre todo que me escuchen. De ver si no se pierde mucho, pero no, tuve que hacer una llamada y hablar prácticamente con los dueños del mundo para poder conectarme. No, que estoy siguiendo con mucha atención este encuentro y el anterior, y me pareció muy destacable, más allá de los contenidos curriculares, obviamente, que son nuestra hoja de ruta, que ustedes destaquen, como bien lo hicieron, la vinculación del texto con la peripecia cotidiana del estudiante, ¿no? De esa manera se produce un aprendizaje significativo y profundo. Si nosotros, con toda la riqueza que tiene el lenguaje, no logramos que encarne en el universo adolescente, de alguna manera, entonces sabemos que en la evaluación va a ser una mera repetición de lo que el docente o la docente dijo en la clase, y no va a resultar, como decía hace un ratito, en algo que realmente movilice, se aprenda, contribuya a su crecimiento como persona, ¿no? Eso me parece muy destacable. Muchas gracias. Sí, yo particularmente quiero complementar lo que decía la inspectora con un aspecto que vivo como ascripta. En muchos casos, los chiquilines están solos y no dialogan acerca de lo que les pasa y sienten, y lo que los emociona, y lo que les preocupa, con otros adultos que ese diálogo y esos adultos les permitan poner en contexto lo que sienten y les pasa, y a su vez proyectar siempre un enfoque esperanzador. Entonces, desde ese aspecto, yo creo que es ahí donde tenemos que ser contraculturales todos los docentes, porque los otros ámbitos que también construyen simbólicamente no dan lugar a eso. Y a veces, y quizás hay que sacar el a veces, construyen otro tipo de ser en el mundo, ¿no? Entonces, creo que es ahí, ¿no? Ese tiempo que los tenemos y que estamos con, poner en situación que si no hablamos de la vida a través de nuestras asignaturas, estamos perdidos. Me encanta además la selección de textos que hicieron, hablando de lo contracultural, porque bueno, desafiemos a Bloom y al canon occidental, y ustedes pusieron textos infrecuentes, incluso no mencionados explícitamente en los programas, pero no por eso menos valiosos. No. Entonces, aplaudo también esa iniciativa. Muchas gracias. Y nosotros sabíamos que en la postura de ambas inspecciones estaba esa postura abierta, ¿no? A justamente, con una premisa, ¿no? Que los textos tengan validez artística, ¿no? Entonces, si esa premisa se cumple, ¿no? Digo, si
si fuéramos a poner en el papel, ¿no? La fundamentación de los textos. Esa premisa se cumple, entonces vamos para adelante, ¿no? Tal cual. En esa tesitura, ¿no? Acá veo que Ana Gabriela comenta sobre que se nos viene la primavera, estación propicia para todo lo que estamos tratando. Totalmente. Me hizo acordar, tal cual, me hizo acordar porque, por ejemplo, ahora con esto de la lluvia, pero ya hace unos días, cómo tomar eso también que ocurre, o del momento, ¿sí? O de la época. Yo estaba trabajando con primer año, no era tercero, pero con leyendas, y les presenté lo que es la leyenda de la tormenta de Santa Rosa, porque justo era lo que estaba pasando, todos comentando del clima y demás. Y bueno, fue como un enlace después para trabajar con otros textos que capaz que no tenían una relación explícita, pero que se fueron vinculando, y fue una forma de enlazar con lo que estaba ocurriendo, y ellos, nada, se vieron como bien enganchados e interesados en lo que trabajaban. Y además, porque, y esto lo uno con lo que decían en el chat del encuentro pasado, ¿no? Cuando estamos en la ciudad, ¿no? No vivimos las estaciones de la misma manera, y nos desconectamos de las estaciones mismas, ¿no? Porque pasa a ser prioritario el hacer y las acciones constantes del día a día. Entonces eso también nos desconecta de la naturaleza, y eso nos desconecta del todo al que pertenecemos, ¿no? Entonces, volver con ciertos textos a plantear, ¿no? Que somos parte de, ¿no? También nos vuelve el hecho de que somos huéspedes de un planeta del que nos sentimos dueños, ¿no? No es idea mía lo que estoy diciendo, estoy parafraseando un texto de Bertolino, justamente, que está en el libro Para Soñadores, ¿no? Es decir, que ese es uno de los errores, en definitiva, ¿no? Que plantea, ¿no? Desde su postura filosófica. Justamente lo que dice por aquí, voy a ver el chat acá, a ver. Acá dice, volver al decir de nuestros abuelos agricultores y sus observaciones, dice Ana Gabriela Cabrera, ¿no? Tal cual, ¿no? Yo creo que eso también tiene que estar presente. A mí particularmente el año pasado, yo con los 3 centenarios trabajé en sexto año, en los 3 sextos, a los 3, ¿no? A Idea, a Mario y a Julio, y a Da Rosa, ¿no? Y me llamó la atención, y me dolió, ¿no? Que cuando les pregunté, ¿no?, que hicieran una evaluación, uno de los aspectos que señalaron era que se sentían distantes del texto de Da Rosa, que fue Hombre Flauta, ¿no? Y que lo sentían distante porque no comprendían el mundo del campo, ¿no? Entonces creo que ahí es donde también tenemos que buscar que somos todo un país, ¿no? Y que formamos parte, y que forma parte, y que tiene que estar también ese conocimiento, ¿no? De lo que pasa fuera de la metrópoli, ¿no? Me parece. Acá hay un lindo comentario que es como, no sé, me parece como un lindo resumen de lo que también estuvimos viendo recién, sobre todo con el texto de Arbeleche, que dice: el valor de dar la posibilidad a los gurises de asociar lo que leen con lo cotidiano es una forma de abrirles caminos para expresarse y así canalizar sus emociones. La ruptura de la estructura poética formal para descubrir la poesía visual, como la de Arbeleche, es ganancia. Ellos logran jugar con las palabras e involucran sus cuerpos en el decir o leer. Tal cual, tal cual. Muchísimas gracias por ese comentario ahí de Choca, muchísimas gracias, tal cual. Suscribo. Sí. No lo podemos haber dicho mejor de lo que tú lo expresaste. Muy buen resumen. Y después quedó otro en el medio que hablaba de la campaña de noviazgos libres de violencia, que obviamente que todos estos géneros, tópicos generativos, pueden ir llevando a lo que vaya surgiendo, y más campañas con estos temas bien importantes, que se podrían asociar perfectamente, ¿no? Sí, tal cual. Una idea preciosa y la vinculación que acaban de hacer, realmente. Bien, siguiendo con esta línea, traemos a Enrique Amorín, y
y por varios elementos, ¿no? Porque, es decir, Enrique Amorín puede ser funcional, aunque pueda ser poco empático el término funcional, ¿no? Pero Enrique Amorín, si visitan un blog que se llama El Patriciado del Río de la Plata, .blogspot.com, resulta que ahí van a ver las vinculaciones desde el punto de vista de familias entre Eduardo Víctor Aedo, Enrique Amorín Areta y Jorge Luis Borges, ¿sí? Primero que nada. Porque Jorge Luis Borges pasaba varios tiempos en una de las estancias, justamente, de la familia de Enrique Amorín, ¿sí? Están vinculados desde el punto de vista de familias. Y puede ser hasta visitar ese blog, hasta ver cómo es el contexto, ¿no? de la época, desde el punto de vista de el vínculo que tuvo con el grupo de Boedo, Enrique Amorín. Tiene filmaciones, porque además fue cineasta, y entonces hay filmaciones que están colgadas en internet. Filmó a Borges, ¿no? Entonces es muy rico desde el punto de vista de todo lo que tiene que ver con lo biográfico de estos autores, y con un contexto de época que ayuda en definitiva a ver también esos aspectos. Y antes de seguir, creo que Ratos de Padre de Julia da Rosa posibilita el amor fraternal, dice, las distancias y también relacionar la figura del tren, ¿no? Bueno, ahí ya vas a ver, cuando veamos ahora Cuento con Postdata, que lo podés vincular. ¿Cómo era que se llamaba esta docente, esta colega? Nadia Sorribas. Ahí está. Gracias. Nadia, vas a ver que vas a poder establecer una vinculación entre Ratos de Padre, ¿no? Con este cuento de Amorín, y empezás a encajar otros hilos que nosotros dejamos abiertos y ustedes le dan la unión del tejido, ¿no? Gracias. No lo leí, Ratos de Padre, lo voy a leer ahora. Y en este caso, Enrique Amorín, nosotros traemos un cuento que se llama un cuento con postdata, ¿sí? Que además tengo que hacer públicamente, como lo hice en el primer encuentro, el agradecimiento a Sofía, porque además Sofía transcribió el cuento en este PDF. Lo cual, porque además no lo encontramos en internet, y yo lo tenía solamente en un libro que se llama En torno a Enrique Amorín, y que es un cuento que publicó en prensa, ¿sí? Así que las gracias a Sofía por ese trabajo. De ¿no? nada, nos hemos ido complementando bien, así que de nada. Y un cuento con postdata que, justamente para no tomar el tiempo de la lectura, porque además ustedes van a recibir este PDF, y entonces el cuento lo van a tener, lo van a poder leer tranquilos, pero sí centrarnos en algunos aspectos, porque tienen que ver con otro eje transversal que puede sustentar un tópico generativo, que tiene que ver con la construcción de la identidad. ¿Qué pasa con la infancia y el pasado? ¿Sí? Y cómo nos marcan, que estuvo en los nidos, que va a estar acá, que va a estar en Hombre Flauta. Y por otra parte, otro aspecto que tiene que ver con la figura femenina, con la mujer madre, ¿no? Porque es cierto, tenemos que trabajar más escritoras mujeres, ¿no? En la medida de lo posible, en todos los programas, y en todas y mucho más aquellas mujeres con muy buen valor literario su obra, que fueron invisibilizadas, en definitiva, por un ser de época, ¿no? Es decir, por cómo era, ¿no? La época en la que produjeron. Pero también el otro aspecto, ¿no? El ver personajes femeninos, ¿no? Y personajes femeninos que
y por eso de hacer zoom, ¿no? Personajes femeninos que no son protagonistas de historias, pero que hay escenas en determinadas historias que sintetizan, ¿sí?, el tópico de la maternidad y lo que conlleva la maternidad, ¿no? No para asociarlo solamente a lo femenino, pero sí para asociarlo a, más allá de lo biológico, a esa maternidad que genera vida y que fundamentalmente acompaña vida, ¿no? Entonces, un cuento con postdata y Hombre Flauta son, un cuento con postdata de Amorim y Hombre Flauta de Julio de Rosa, son dos textos que nos permiten hacer esos vínculos. Y en este caso, además, nos permite un cuento con postdata trabajar género literario y género discursivo. No porque el cuento esté armado en un formato de carta, sino porque el cuento tiene al final, es decir, el título es literal, ¿sí? Tiene una postdata, pero resulta que cuando maneja esa postdata final, resulta que entonces a nosotros lectores nos pone en la tesitura de, entonces nosotros somos los destinatarios, lectores, ¿sí? Y por lo tanto ahí me desestructura el armado de el objetivo del que enuncia y el destinatario del que recibe esa enunciación, ¿sí? Si nosotros vamos a la anécdota, bueno, un cuento con postdata lo que plantea es que un hombre muere su madre, y en el momento el albacea testamentario halló entre los papeles de la caja fuerte un sobre cerrado y lacrado. En la cubierta, con mano firme, mi madre había escrito, para entregar a Juan después de mi muerte, ¿no? Hago paréntesis acá para también ir a otros aspectos de las vinculaciones, ¿no? Ustedes se acuerdan de sello de lacre, ¿no? Del primer aviso que vimos de Marta de Arévalo. Acá el sobre está lacrado, ¿no? Si se trabajaran los textos estos textos en un curso con los mismos estudiantes, ¿no? Bueno, estas dos expresiones lingüísticas se pueden volver a vincular, así como vinculamos rama romántica y el gajo estribadero, ¿no? En los nidos, ¿me explico? Y volver a traer, a veces volvemos a traer los textos desde el punto de vista de lo semántico. Bueno, volver a traer también de los textos las expresiones, ¿sí?, que nos permitan, a su vez, hacer foco, en este caso, por ejemplo, ¿por qué lacrado? ¿No? Porque justamente lo que va a traer la anécdota es el origen paterno, es decir, es el que, a partir de la muerte de la madre, él vaya al encuentro de su padre, ¿sí? Claro, ese ir al encuentro del padre es el descubrir el origen, y en el descubrir el origen, a su vez, hay un conocimiento y una puesta en texto de lo social, ¿no? Es decir, no es cualquier personaje el padre, es un llamado taita, es un caudillo, es un hacendado, ¿no? Por lo tanto se construye una visión de los niveles sociales en el campo, niveles sociales que tienen que ver con esferas de poder, desde el punto de vista de todo el armado, ¿no? Es decir, desde en lo geográfico, en lo económico, en lo político, en lo social, ¿sí? Y es un descubrimiento, ¿no? Ahora, ese descubrimiento se va dando, pero además el texto va construyendo indicios, ¿sí?
Y ustedes van a ver que este hijo que queda huérfano, que ya es lo suficientemente grande, pero también es lo suficientemente no grande, en definitiva, para recibir orientaciones y para quizás necesitarlas, emprende un viaje, ¿sí? Emprende un viaje en tren, ¿sí? Y Grafopeya y Etopeya del destinatario de la carta que creó su madre se van construyendo en el texto. Fundamentalmente, en primera instancia, la etopeya. Y se va construyendo con indicios, con referencias de otros personajes que se va encontrando, y con su propia percepción en cuanto a lo que este personaje escucha en la antesala, ¿sí?, de la casa, antes de enfrentarse directamente a este taita, este caudillo. ¿Cómo todo eso que vos vas mencionando, ¿no?, en ese transcurso, en ese viaje que hace, todo lo que vos ibas mencionando de las descripciones y demás, cómo va generando, si bien hay indicios, esa intriga de querer llegar y, bueno, confirmar que evidentemente es el padre, ¿no? Pero está, nada, me quedó eso de que se va interponiendo, bueno, o la descripción de lo que pasa con un personaje, o de lo que él ve, o mismo ya cuando en el encuentro con el padre, así desde el punto de vista más estructural, hay enunciados bien cortitos, ¿no? Que, por ejemplo, cuando entra, ¿no? Entré, eso es el enunciado, ¿no? Y cómo se va cortando todo eso para generar esa expectación del final, y en algún punto como que corta y no nos va dando lo que estamos buscando, que también es su búsqueda, digamos, ¿no? Uh-huh. Y que además el hecho de no permitirse, es decir, ¿por qué este hijo no se da permiso, ni le da permiso al otro, y decide irse, ¿no? Es decir, ¿por qué cuando dije, bueno, yo tendría que, cuando el Señor le dice, no, bueno, yo tendría que, le dice, si hizo una pausa que él llenó con un suspiro falso, ¿no?, de falsa fatiga, ¿no? Me mira, ¿no?, con tanta intensidad que bajé la cabeza, ¿no? Temí que leyese mis pensamientos como aseguran que suelen hacerlo los caudillos. Por momentos sentí miedo, un inconfesable respeto, algo que me disgustaba sobremanera experimentar, pero que era inevitable. Cuando justamente le había dicho ya que su intención era irse, ¿no?, volver, ¿no? Y ahí justamente, ¿no?, dice, bueno, si es así, le dijo poniéndose de pie, buscaremos la manera de comunicarnos más adelante, yo le escribiré, ya nos pondremos de acuerdo, ¿no le parece? Con más tiempo, le dice este caudillo, ¿no? Y termina no enfrentándose a esa situación, ¿no? Es decir, le di mis señales, salí a la calle, creo que dijo algo afectuoso a mis espaldas, algo así como me gustaría verlo por aquí de cuando en cuando, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que cobra sentido, en definitiva, ¿no?, para explicar como lectores, o para intuir como lectores, o como para inferir como lectores el por qué se niega? Justamente el sentido está en la postdata del cuento, ¿no? A la manera de, y a la manera y en contra de la manera, porque se supone que cuando armamos una carta, y ahí el hecho de juntar, ¿no?, género literario con género textual, ¿no?, con género discursivo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo pongo en la postdata aquello que me olvidé, ¿no?, pero que no es fundamental, ¿no? Lo fundamental lo puse en el cuerpo, ¿no? Resulta que acá lo que deja en la postdata es la clave para entender por qué se fue y no quiso seguir dialogando con este caudillo. ¿Por qué? Porque me olvidaba contar un detalle. Entre una y otra mirada inquisitiva, penetrante, el señor feudal partió un cigarrillo en dos y se puso a liar con pausados movimientos. Cuando hizo correr el borde de la hojilla por la lengua húmeda, presumía tal aplomo y suficiencia que no sé cómo pude contener el impulso de darle la espalda y cerrar la puerta con estrépito. Todo fue como una breve pesadilla. De mi memoria se borró su nombre y
y su figura se pierde en los contornos de la pampa. Y esta postdata, si podemos, Sofía, ir a la primera parte, que es el encuentro con, porque hicimos al revés, discúlpennos, yo me fui al final y tenía que haber ido al principio. Suelo hacer, perdón. Porque, ¿qué sucede? Que en el tren, él se une, se pone a conversar, ¿no?, con un paisano. Le dice a dónde va, y el paisano, por supuesto, lo conoce a este caudillo, ¿sí? No le conté el motivo, ¿no? La conversación cambió bruscamente. Fíjense que el paisano le había dicho, ¿no? Es un caudillo, me explicó el compañero ocasional. Un caudillo, un taita, mejor dicho, ¿no? No le conté el motivo del viaje, la conversación cambió bruscamente cuando le ofrecí mi cigarrera en la que había 3 o 4 cigarrillos enteros y el fragmento de uno. El compañero de viaje aceptó la invitación, y yo, sí, siguiendo una inveterada costumbre, cogí el pedazo que quedaba y, manipulando el libro de hojillas de seda, me entregué al deleite de armar un cigarrillo primoroso, acto que tranquiliza mis nervios. ¿Siempre fuma así?, me preguntó el viajero. ¿Ah?, respondí sorprendido. Sí, claro. Es una costumbre que no sé de dónde la saqué. Me resulta demasiado violento un cigarrillo entero. De uno hago 2, ¿ha visto? Y ya no habló más del personaje que iba a visitar, ni del pueblo a donde me dirigía. Largos paisajes se interpusieron. Esto, que está prácticamente al comienzo mismo del texto, que queda ahí como flotando, ¿sí?, es lo que pasa a cobrar sentido en la postdata. Y es en la postdata en donde cobra el sentido de a quién fue a visitar, y cobra sentido para él mismo, para el que nos cuenta este texto, para esa primera persona, ¿no? Es decir, para ese que está descubriendo su origen, en definitiva, ¿no? Entonces, ¿cómo este género literario, sí, es un cuento, pero resulta que funciona la postdata al final, y la postdata somos nosotros los destinatarios, lectores, ¿sí? Y allí, en por qué dejarlo en la postdata, ¿no? Ese asumo y no asumo al mismo tiempo. Es decir, me niego a verme reflejado en ese caudillo, que además es eso también otro de los elementos para poder ver en el texto, ¿no? Es nombrado señor feudal, es nombrado caudillo, es nombrado taita. Es decir, tiene diferentes denominaciones, y cada una tiene que ver con las situaciones en las que se lo pinta, pero además las impresiones que le causan al que enuncia, ¿no? Es decir, a ese que va a cumplir un mandato materno, ¿no? Y entonces volver a esa figura femenina que está nombrada solamente, que falleció, pero que dejó esa carta para cuando ella muriera, que se enterara su hijo, ¿no? Entonces, la maternidad, ¿no?, y el sentido de la maternidad, y poder conceptualizar cómo fue esa maternidad entonces, ¿no? Acá Que me parece que... también... Ay, perdón, Dina, que te corté. No, seguí. No, que me parecía también interesante profundizar un poco en lo que es la postdata, lo que es el origen de la postdata, ¿no? Y cómo se utiliza en este cuento, que es clave, pero que en realidad no tiene que ver con, bueno, con eso de que era muy dificultoso, ¿no?, corregir algo o agregar algo, ¿tá?, que tiene que ver con esto del origen. Entonces, bueno, se agregaba la postdata, que evidentemente no es el uso que se le da acá, ¿tá? Y que después, bueno, con la masificación del correo electrónico, como dice ahí, ¿no?, que se pierde en relevancia. Bueno, eso podemos discutirlo en realidad, pero es mucho más simple, obviamente, establecer cambios en el texto o incluso enviar un nuevo mensaje. Pero igualmente en los correos electrónicos, por ejemplo, se sigue utilizando la postdata, Sí, ¿no? tal cual. Esa costumbre de bueno, de incluir algo que capaz que no es una relación directa con el contenido, como dice acá, principal de la comunicación, que en el cuento sí, ¿no? Entonces ver un poco, bueno, cuál es el origen, por qué hoy se sigue usando y si se usa, para qué,
y en este cuento por qué es tan relevante. ¿Tá? Nosotros, nada, damos por sentado el tema de la postdata, no me acuerdo qué era de lo que yo estaba trabajando una vez, y algunos no sabían ni lo que era, por ejemplo, ¿tá? Otros lo tenían clarísimo, y lo que está bueno es que hay libros, hay una novela que luego se llevó al cine, que se llama Postdata Te Amo, es obviamente una historia de amor, pero de ahí muchos lo conocen, porque me pasó de trabajar con reseñas y que escribieran sobre esa película o sobre la novela. Entonces, bueno, nada, tener en cuenta que capaz que algunos conocen, y el que conoce cuenta, y ver su origen, cómo se utiliza acá, y por qué sigue igual la costumbre de usar la postdata, más allá de que se aleja de algo que era mucho más, por un tema funcional, digamos, ¿no? Y además en este texto, postdata, 2 puntos, me olvidaba, ¿no? Contar un detalle entre uno y otro, ¿no? Entre una y otra mirada inquisitiva, ¿no? Es decir, unir el concepto de postdata, la exclamación, me olvidaba, un detalle, ¿no? Resulta que ese detalle es la clave, ¿no? Es decir, Sí, por eso el uso de los 2 puntos también, ¿no? Un detalle, exacto, 2 puntos, 2 genera puntos, como esa expectación de lo que viene después. ¿no? Y ahí ese quiebre, ¿no? Es decir, te interpelo directamente, lector, ¿no? Es decir, voy más a lo directo, ¿no? Que también tenerlo allí presente. Y en esto que decíamos al comienzo, ¿no? Que una de estas 2 asignaturas es el cierre en la currícula, ¿no? Y la otra que va llegando, ¿no? En esta que va llegando y que tiene que ver con la terminología, ¿no? Y propia del corpus, grafopeya, etopeya. Acá la etopeya es uno de las claves para observar en todo el texto. Y cómo se construye con, primero, las referencias de los otros, después con él mientras espera, y después finalmente, ¿no? Grafopeya y etopeya cuando dialoga con este caudillo, este señor feudal, este taita, ¿no? Dinora y Sofía. Me estoy acordando de una canción de Juan Luis Guerra que se llama Carta de Amor. No sé si la recuerdan, No, bueno, no me los que acuerdo. tienen mi edad se deben de acordar, que empieza así, no la voy a cantar por favor, no los voy a hacer sufrir, pero empieza así, querida mujer, 2 puntos. Y entonces el cantante, el titular de la enunciación, va diciendo expresamente todos los signos de puntuación que tiene la carta, ¿no? Punto y seguido. Es muy graciosa la canción, está muy linda. Mirá y qué finalmente dice postdata, tal y tal cosa. Entonces se me ocurre, como nosotros también, por razones epistemológicas, promovemos mucho la multidisciplinariedad, se puede trabajar muy bien todo lo que es puntuación y literatura epistolar a través de esta canción. Exacto, está bárbaro, genial. Voy a tratar de escucharla. No he escuchado de Juan Luis Guerra, pero esa no la recuerdo. Está bárbaro, genial. Ya ampliamos otras ideas, me encanta. Y todo lo que debe estar en las asociaciones que estén haciendo cada uno de los que nos están acompañando, ¿no? Me encantó, muchas gracias. Y justamente también eso que traía Sofía, ¿no? Acerca de revalorizar la carta, ¿no? Revalorizar algunos, y cómo en el correo electrónico sí se mantiene, en definitiva, esa postdata, ¿no? Entonces, el volver, en definitiva, a poner lugar en esos textos, y el volver a poner el foco justamente en lo que trajo recién la inspectora, de cómo poner también las canciones, ¿no? Porque acá no trajimos canciones, pero
estas ideas se pueden ampliar también con vinculación con canciones, ¿no? Sí, acá Servando estaba escribiendo también algo que me parece interesante, confrontar postdata y postscriptum, ¿no? Bueno, después de lo escrito, lo del postscriptum, que en realidad puede ir en cualquier texto, no tendría por qué ser una carta. Y yo, por lo que tengo entendido, tiene que ver también muchas veces con correcciones que se hacen después de ciertos escritos, pero bueno, se podría profundizar sobre el tema. Y ver las diferencias. Y ver las diferencias, sí, sería interesante. Genial. Y allí María José mandó María José puso la dirección donde pueden encontrar, ¿no? El vínculo en internet donde se puede encontrar la canción de Juan Luis Guerra, ¿no? Sí, y estaría bueno también pensarlo, esto de la postdata, en relación a una actividad que se proponga, que se puede proponer alguna actividad de escritura ahora. Después nosotros vamos a presentar otro cuento, se podría pensar la actividad después, eso, bueno, ya vimos que es bastante flexible, pero bueno, el uso de la postdata, ¿no? Como darlo como otro recurso, otra posibilidad, y si la usan, ¿para qué? Porque evidentemente ellos no la van a utilizar porque se olvidaron de poner algo importante, ¿no? El juego y el querer utilizarla con un propósito, y que en algún punto también destaca algo, ¿no? Tal cual. Y en esto nosotros también proponemos como actividades, ¿no? Para un cuento con postdata, proponemos algunas actividades que tienen que ver con los puntos de vista, justamente, ¿no? Que tienen que ver con la escritura y la reformulación, si se quiere, tomar un aspecto, una escena, tomar un momento de la historia y hacer foco allí, ¿no? Es decir, por ejemplo, no contar el encuentro en el tren, pero desde la óptica del paisano, ¿no? Porque además está muy interesante marcado el silencio, ¿no? Por ejemplo, la película que está ahora en cartel, ¿no? La teoría de los vidrios rotos, ¿no? Si hay uno de los aspectos que la película, que es una coproducción uruguaya, argentina, brasileña, pero si es algo que muestra, es ese tempo, que no solo es tiempo, ¿no? En los pueblos del interior, ¿no? Que está mal llamado del interior, ¿no? Y a su vez la mirada, los silencios para con el que llega, ¿no? Ese observar, ¿no? Esa actitud de observación, ¿no? De escrutar, ¿no? Entonces, no es menor que cuando este joven, ¿no? Saca la cigarrera y acostumbra en definitiva a partir los cigarros y a fumarlos por mitades, no es menor que ese interlocutor accidental, ocasional, ¿sí? Que a la medida de lo que dice Enrique Anderson Imbert, que es un escritor argentino, que tiene un libro que es Teoría del Cuento, y que les recomiendo uno de los libros de él que se llama El mentir de las estrellas, que es un lindísimo libro de cuentos. En Teoría del Cuento, Anderson Imbert, que clasifica diferentes tipologías de personajes, él habla de figuras de fondo, ¿no? Y acá este paisano es una figura de fondo total. Ahora, resulta que esa figura de fondo, ¿sí?, es la que en el texto de Enrique Amorín me permite, yo como lector, meterme en los indicios, ¿sí? Es decir, hacer foco allí, ¿sí? Hacer un primer plano solo en esa acción. Entonces, contar el encuentro en el tren desde la óptica del paisano. O lo que quedó pensando el paisano, porque resulta que cuando le preguntó, ¿no? Es decir, ¿usted siempre fuma así? ¿Siempre fuma así?, le preguntó. Y cuando recibe la respuesta, no habla más el paisano. Entonces, evidentemente, podemos... Cambia de tema, ¿no? ¿Qué? Cambia de tema, ¿o no? Claro, cambia de tema y empiezan a pasar los paisajes, ¿no? O sea,
Empezamos a mirar para afuera y no hablamos más entre nosotros. Sí. Entonces, evidentemente, bueno, ir ahí, ¿no? ¿Qué quedó pensando el paisano? ¿No? ¿Cómo contaría este encuentro? ¿Se lo comentaría a alguien? ¿No? O construir justamente en lo que queda pensando. Y una ¿Sí? postdata, ¿por qué no? También. ¿Por qué no? ¿No? Es decir, Desde pero otra perspectiva. desde otra perspectiva, ¿no? Que quizás desde esa otra perspectiva es la que nos puede dar lugar a que se construya el retrato de este narrador, ¿no? Que va al encuentro de una verdad que encuentra, pero que al mismo tiempo rechaza, ¿no? ¿En qué actitud viajaba, en definitiva? ¿No? Y la otra, contar la historia desde la óptica del caudillo, ¿no? Desde ese encuentro que tienen y desde cómo él, en definitiva, podría haber vivenciado, ¿sí?, este encuentro, ¿no? Que además no es menor, por eso luego cuando ustedes puedan leer todo el texto, ¿no? No es menor que lo llame señor feudal, señor pampeano, caudillo, porque antes de que él entre, estuvo llevando adelante determinadas acciones que terminaban siendo en perjuicio de algunos grupos humanos, ¿me explico? ¿No? Entonces, hay un juego justamente ahí, ¿no? Vuelvo a lo de la sociedad, el poder, ¿no? El alcance de ese poder, ¿no? Entonces, ¿cómo habrá afectado a este caudillo que estuvo en su área, ¿no?, de control, la llegada y la lectura de la carta, ¿no? Y otra actividad que podría hacer es construir la carta, ¿no? ¿Desde qué lugar esa madre que decidió que recién accediera a esa información cuando ella muriera? ¿Por qué? Es decir, ese ser femenino, ¿no?, que recién lo pone en ese lugar para llegar al conocimiento de la verdad, ¿no?, o de una parte de la verdad de una vida, ¿no? ¿Cómo se habrá dirigido en la carta a este caudillo? ¿No? ¿Cómo habrá presentado la situación? ¿No? Sí, me parece una propuesta esa interesante, capaz también para hacer como de forma grupal, ¿no? Me imagino, una linda actividad. Y algo que quería agregar, algo ya mencioné de este cuento, es el uso de los signos de puntuación, que tiene mucho que ver lo que se cuenta y cómo se cuenta, que tal vez también se podría agregar para una actividad de producción, ¿no? Porque vemos el uso de, como yo comentaba hace un ratito, de los enunciados breves, pero también el uso de los puntos suspensivos, de los dos puntos que generan eso de que algo se viene, ¿no?, de esa expectación que yo mencionaba. Entonces es bien interesante. Por ejemplo, entré, ¿no? Este tipo de enunciados es bastante común, enunciados bien breves, el uso de los signos de puntuación, como acá puntos suspensivos, y hay en otros fragmentos también. Por acá también, es como reiterativo y va haciendo ese ritmo también de un poco del que hablaba Dinora, que podría resultar para que ellos trabajen, los estudiantes, ¿no?, trabajen en las actividades de producción, prestando especial atención en los signos de puntuación, y evidentemente se podría hacer un paréntesis, acá no sería tan gramatical sino ortográfico, ¿no?, del uso de los signos de puntuación y profundizar en los diferentes usos, que en el cuento que vamos a trabajar después, porque hoy no nos va a dar mucho el tiempo, del hombre flauta, también va a ser interesante con esto de la ortografía, y acá también se ve los diálogos, la construcción de los diálogos, ¿no?, lo que es la raya de diálogo, que no es lo mismo que el guión. Hay también casos de discurso directo, ver la diferencia, y también la importancia del diálogo, porque no es porque sí que se construye, sino que tiene un propósito, pero eso también lo vamos a poder ver bien en Hombre Flauta. Y a su vez, en lo que estaba diciendo recién Sofía, en el mismo párrafo que comienza con entré, y que es solo
el enunciado, se dice justamente también, es decir, es lo cortante, ¿no? Eso de cortante de las acciones es también cortante de la actitud, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre físicamente era como yo me lo suponía. Es innecesario describirlo. Confío en que el lector sepa imaginarlo y ahorraremos tiempo. Es decir, ese armado del párrafo, que tiene que ver con una intención, que va a estar muy vinculado con la postdata, y que tiene que ver con todo eso subyacente, en definitiva, que es el estado anímico, que es el darse cuenta, ¿no? Que después, más adelante, en quinto año, vamos a hablar de la anagnórisis, ¿no? Pero que acá hay una puesta en juego, ¿no? Pero que no está plasmada porque no se habla de ella. ¿Me explico? Entonces, ese entré y tajante es lo mismo de lo que se enuncia semánticamente, es decir, vamos a ahorrar tiempo. Es como me lo imaginaba, y ahí quedamos como lectores. ¿Y cómo se lo imaginaba? ¿No? Sí. ¿Y por qué? Lo mismo acá pasa con no pude dormir tranquilo hasta el día que entregué la carta dirigida a un tal y el uso de los puntos suspensivos. Bueno, el nombre no hace al caso, ¿no? X, ¿no? Esa indiferencia tiene que ver con, si fuéramos un enfoque de psicoliteratura, ¿no? Que no me gusta caer en eso, ¿no? Pero tiene que ver con, yo pongo una barrera, ¿no? Yo de esto no voy a hablar. Esto no es lo relevante, ¿no? Esto no es lo que viene al caso, ¿no? En definitiva, lo que viene al caso es lo que propicia el personaje central, ¿no? Es decir, su figura se pierde en los contornos de la pampa, ¿no? Que es el no haber vuelto a, ¿no? Y me parece que eso también, ¿no? Es decir, la forma de construcción de los textos, ¿no? Del cuento en este caso, lleva a esa reflexión que hacía énfasis Sofía, ¿no? A que da cuenta de una actitud, pero de una actitud en relación con la verdad. Con la verdad de una situación que en este caso tiene que ver con la situación de mi origen, ¿no? Pavada de situación, ¿no? Bien, ¿te parece que pasemos? Sí, solo por lo menos para presentar, ¿no? Porque ya nos va el tiempo como para comenzar con el texto, ¿te parece? Dale. Pero sí para contarles, porque Hombre Flauta es un texto bastante extenso, es un cuento extenso de Julio, perdón, antes de la Rosa Borges. Sí, tenés razón. Perdón, me estaba olvidando. Si no me he ido. Acá, la unión que queríamos hacer, que tiene que ver con lo identitario, ¿no? Es a dos niveles. Uno, este texto que va a seguir de Borges con un cuento con postdata, pero también con Hombre Flauta. ¿No? Pero por aspectos unos que son comunes y otros que son como desgajados de esos aspectos comunes, ¿no? En la silueta que ponemos de Borges, partimos de la base que ponemos lo esencial, ¿verdad? No pusimos todas las obras ni nada. Pero sí, bien, lo que dice, me quedé leyendo lo que dice Valeria Luna, ¿no? También después de ver todo el cuento, vemos la importancia que tiene el título mismo, un cuento con postdata, la idea poderosa que provoca, exacto, ¿no? Y ahí todo el volver al título enriquecido por esa lectura, ¿no? Y qué pasa a significar entonces ese título, ¿no? Bien,
Y lo que nosotros queríamos juntarlo, unirlo, vincularlo, era con el texto El cautivo, ¿no? De Jorge Luis Borges. Porque tiene que ver con el origen, ¿no? Y porque está construido a nivel sintáctico desde otro enfoque, con otra perspectiva, y también tiene que ver con, en lo subyacente, con el no sentirse ya partícipe de ese origen, ¿no? Solo que por diferentes motivos acá, ¿sí? Nosotros lo que señalamos en negrita y señalamos en amarillo naranjo claro, ¿no? Lo de negrita lo señalamos fundamentalmente en la primera parte en cuanto a ese hacer referencia a que otros refieren también, ¿no? A una historia que viene a traer una historia que viene de otros que la han enunciado antes, ese refieren, ¿no? Ese poner en duda acerca de realmente cuál es el lugar, ¿no? Ese ponerse en tono de se dijo, ¿no? Y también qué pasó al transcurrir el tiempo, ¿no? Y a su vez, cómo vincular, ¿no? Refieren, se dijo, con la crónica ha perdido las circunstancias y no quiero inventar lo que no sé, ¿no? Ese juego típico de Borges mismo, ¿no? Y esa primera persona gramatical, ¿no? No quiero inventar lo que no sé. Lo que decía Sofía en el primer encuentro, ¿no? Esa diferencia entre narrador y autor, ¿no? Que también hay que ir a eso, ¿no? Y creo que ahí ese uso de los paréntesis y ese uso de, por un lado, la crónica ha perdido las circunstancias, esa tercera persona ahí, no quiero inventar lo que no sé, nos da lugar, ¿no? A Sofía a diferenciar autor y narrador también, ¿no? Hacer referencia, ¿no? Sí, tal cual. Antes de que terminemos, lo que quería también mostrar es que como tienen la presentación, luego del texto de Borges también hay un fragmento de Hombre Flauta, pero lo que sí está completo, que tal vez, para anticiparse a lo que viene el próximo miércoles, se podría escuchar. Está el audiocuento de Hombre Flauta, ¿sí? De Claudio Lembo y Hugo Marmolejo, que fue como resultado del concurso de la grabación de audiocuentos para cuando fue el centenario, ¿no? De Julio da Rosa. Exacto. Y que, ¿qué más iba a decir acá? Hoy hablamos algo de Dinora, pero ahora se me fue. Que vos me comentaste que también que había otros audiocuentos, sí. Nosotros vamos a trabajar con pero hay otros. Sí. Acá está la página, porque fue un concurso impulsado por el MEC, ¿no? Sí, exacto. Y hay otras voces, otras figuras que dieron su voz a Buscabichos, por ejemplo, ¿no? Entonces, está interesante, ¿no? Que puedan acceder, que puedan llevarlo al aula, ¿no? La Biblioteca País tiene también un sector de audiolibros. Exacto. Entonces, estamos en hora. No sé si les parece, retomamos el próximo encuentro, ¿no? Desde porque por lo menos quiero cerrar una idea nada más de El cautivo, ¿no? Esa primera persona que está entre paréntesis, no quiero inventar lo que no sé, hacia el final dice, yo querría saber qué sintió en aquel instante de vértigo en que el pasado y el presente se confundieron. Yo querría saber si el hijo perdido renació y murió en aquel éxtasis, o si alcanzó a reconocer siquiera como una criatura o un perro los padres y la casa, ¿no? Y ese yo querría, que se reitera, ¿no? Jugar también, ¿no? Jugar con ese yo querría como lector también saber, ¿no? ¿Qué pasó por la cabeza del protagonista de un cuento con postdata? ¿Cuándo fue su darse cuenta? ¿Y por qué fue la decisión de no volver nunca más a enfrentarse con ese señor feudal, ¿no? Porque allí yo también puedo reconstruir el otro aspecto que es
si quiero poner como eje temático la figura femenina y el ser madre, ¿no? Porque evidentemente, en esa hipótesis del lector, ¿no? Si yo no acepto el seguir en vínculo con, debe haber sido, o podría haber sido, hipotetizamos, ¿no? Lo que fue su vida y lo que tuvo que enfrentar su madre. ¿Me explico? Entonces, y acá, en aquel texto está el partir los cigarros, ¿no? Y el verse en espejo, con el que también parte los cigarros, cuando yo dije al paisano, yo no sé de dónde me viene esto, ¿no? Acá, en el texto del cautivo, es cuando entra y grita, atraviesa corriendo el zaguán y los 2 largos patios y se metió en la cocina, sin vacilar, hundió el brazo en la ennegrecida campana y sacó el cuchillito de mango, de asta que había escondido ahí cuando chico. Es decir, ahí, mientras en uno el conocimiento del origen tiene que ver con el verse a través de otro, en este, la vuelta al origen tiene que ver con uno mismo y aquel objeto con la carga emotiva que lo identifica. Pero en cualquiera de los dos, la existencia misma y el transcurrir del tiempo son los que le impiden, ¿no? Y cómo fue ese tiempo, le impiden desandar y volver, ¿no? Sí, es interesante ver después, pero capaz que lo dejamos como para el próximo, en eso que vos mencionabas de comparar el tema del ritmo, que en eso que está ahí en anaranjado nos podríamos meter el miércoles que viene. Exacto. Y desde acá partimos como para seguir después con Darros. ¿Ah? Bueno, gracias a todos por haber estado participando de este segundo encuentro y nos reencontraremos pronto. Muchas gracias a ustedes, Sofía y Dinora. La verdad que como siempre es muy interesante lo que plantea. Excelente, como siempre. Y yo lo que estaba pensando en este momento, ¿no? Cómo han logrado en estas 2 instancias, como correrse siempre de lo referencial y siempre se está trabajando poniendo el foco en los efectos de sentido, pero también en las otras connotaciones que van, que apuntan hacia las vivencias, hacia lo emocional, pero justamente no sintiéndose encorsetadas ni limitadas por los contenidos referenciales que suelen emerger y se suelen tratar justamente en este texto. Me parece que es sumamente interesante el del cautivo, y a veces se queda simplemente preguntando qué, quién, cómo, dónde, cuándo, ¿no? Esas preguntas muy prototípicas que trivializan o digamos que le hacen perder todo ese brillo que tienen este tipo de textos. La verdad que es muy interesante como siempre. Bueno, nos vemos entonces la próxima semana. Bueno, como siempre, un placer escucharlas, un placer compartir este encuentro, y creo que nada, esta conexión, pues más que todas las conexiones que puedan generar las tormentas. Chao. Sí. Es así. Y bueno, estaremos en contacto de acuerdo a la realidad un poco variable que puede plantearse la semana que viene, estamos en contacto para ver cómo seguimos. En principio, seguimos con las fechas acordadas y cualquier situación nos ponemos en contacto y lo coordinamos, por supuesto. Por eso estamos conectados, ¿está? Así que, bueno, muchas gracias. Buen descanso para todos. Fue un gusto. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que pasen bien. Chao, chao.